Buenas tardes, a nosotros nos toca explicar sobre infección y fiebre puerperal. Nuestro grupo está representado por Brenda Santamaría, Yancy Rodríguez, Fabiola Romero y Elizabeth Rosales. Como objetivo general vamos a definir el concepto de fiebre puerperal y las distintas patologías que pueden desencadenar este cuadro clínico durante el puerperio. Entre los objetivos específicos tenemos conceptualizar algunos términos básicos como puerperio patológico y fiebre puerperal, analizar la historia de la fiebre puerperal, describir la epidemiología de la fiebre e infección puerperal en El Salvador, explicar la etiología de la fiebre e infecciones puerperales, enumerar los factores de riesgo para adquirir una infección puerperal, analizar las principales manifestaciones clínicas de la fiebre e infecciones puerperales, detallar los diferentes exámenes de laboratorio y gabinete que se le pueden tomar a un paciente con fiebre e infección puerperal, así como determinar el tratamiento adecuado para fiebre e infección puerperal. Como introducción decimos que la fiebre puerperal es una de las principales causas de muerte materna por ocasionar abscesos, peritonitis, trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar, que estas llevan al choque séptico. Si bien es conocido que la fiebre es una manifestación sistémica de infección, debe de averiguarse sobre su origen, dado que ésta puede deberse a un proceso no infeccioso. La fiebre puerperal puede manifestarse como mastitis puerperal, absceso mamario, endometritis puerperal, infección de episiotomía y de herida operatoria abdominal. Son cuadros clínicos que van a predisponer a las pacientes puérperas a un estado séptico si no se trata de una manera oportuna. En el presente trabajo vamos a explicar las diferentes patologías que pueden afectar a la mujer en periodo puerperal, sus manifestaciones clínicas, en su presentación, así como el abordaje clínico, el tratamiento y su prevención. Como breve historia, la fiebre puerperal se conoce hace mucho tiempo. Esta se manifestó de forma epidémica a finales del siglo XVIII debido a la creación de maternidades. Se dice que en la clínica de mujeres de Viena había dos grandes departamentos, uno que era para los estudiantes de medicina y otro para las matronas, que serían las parteras. En el primero, es decir, en los estudiantes de medicina, la mortalidad puerperal era hasta de 5 veces superior que el segundo. La muerte de un profesor de medicina legal que fue herido por uno de sus estudiantes durante una autopsia que generó un cuadro séptico similar a la infección puerperal hizo pensar a Semmelweis que en los cadáveres había materias pútridas que los estudiantes portaban en sus manos desde la sala de disección a las puérperas, así contaminándolas. Como consecuencia de ello, se prohibió a los estudiantes que asistían a partos atender autopsias, y además se le obligó a lavarse las manos antes de tocar a las puérperas y el instrumental. Así fue como nacieron los conceptos de asepsia y antisepsia. Con respecto a la epidemiología, la frecuencia de los puerperios febriles varía entre el 1.5 y el 4 de todos los partos. No todas las fiebres que aparecen en el puerperio pueden ser de causa infecciosa, ya que la principal manifestación de una infección es la fiebre. Por ello, una de las primeras causas a descartar ante un puerperio febril será un proceso infeccioso. Hay factores que predisponen a la infección del puerperio, que están los factores locales y los factores generales. Los factores locales van a ser rotura prematura de membranas, tactos vaginales numerosos, monitorización fetal interna, partos operatorios, heridas en el canal blando
isquemización del útero posparto, procesos de regresión del útero, exudación de la herida placentaria, retención de algún cotiledón, intervenciones de urgencia. Y entre los factores generales van a ser enfermedades coexistentes como con la gestación, que serían obesidad, deficiencias nutricionales y diabetes mellitus. La anemia, que es un punto controvertido. Pero, ¿qué es un puerperio? Puerperio se define al periodo que se comprende desde el nacimiento hasta la sexta semana posparto, el cual se va a clasificar en inmediato, que es hasta las primeras 24 horas, mediato hasta los 10 días posparto y tardío, que será hasta los 42 días posparto. Hay algunas definiciones que debemos dejar en claro, como lo que es un puerperio patológico, que es toda condición mórbida que interfiere en la regresión fisiológica del estado pregravídico de la puérpera, que puede surgir desde el puerperio inmediato hasta el tardío. La condición puede estar presente desde antes del parto, durante el parto o debutar en el puerperio, o sea, en todo el puerperio. Luego está lo que es fiebre puerperal, que es un proceso séptico de origen obstétrico que se manifiesta clínicamente en el periodo puerperal por 2 picos febriles mayor a 38 grados centígrados separados al menos por 6 horas en los primeros 10 días del puerperio y no antes de 24 horas después del nacimiento. Es una de las principales causas de muerte materna por ocasionar abscesos como peritonitis, también como trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar que llevan al choque séptico. Las principales infecciones puerperales son consecuencia de una falta de higiene en la atención durante el parto o el puerperio, aunque esto también puede suceder cuando la placenta se queda en el interior del útero y esto puede dar posibles complicaciones. Entre las diferentes infecciones puerperales vamos a tener lo que es una endometritis puerperal, que es una causa frecuente de fiebre postparto y su principal factor de riesgo es el parto por cesárea. Suele producir una fiebre de 38.5 a 39 grados centígrados, así como una subinvolución uterina, retención de loquios malolientes e hipersensibilidad uterina. Entre los factores favorecedores para crear una endometritis puerperal van a estar muchas horas de bolsa roto, muchos tactos vaginales y partos prolongados. Para confirmar el diagnóstico se le solicita hemograma, estudio de coagulación, cultivo cervical o endometrial. Este tipo de patología, por sus manifestaciones clínicas, se refiere a un hospital de segundo nivel. Luego vamos a tener lo que es una infección por herida operatoria, que sería por cesárea o episiotomía. La exploración hace sencillo el diagnóstico, ya que se encuentra un eritema e induración de los bordes de herida con hipersensibilidad de la zona y a veces una dehiscencia parcial. Cuando encontramos una episiotomía infectada, las medidas a seguir deben ser una limpieza en la región, punción y drenaje de posibles colecciones purulentas, antiinflamatorios, baño de asiento 2 o 3 veces al día y cobertura antibiótico de amplio espectro. Dice que no se debe cerrar la herida mientras se observe que está infectada, entonces dejaremos que cierre por segunda intención. Si a los 12 o 15 días no se ha cerrado, no que es la resutura. La infección por herida quirúrgica, ya sea leve o grave, se debe referir a un hospital de segundo nivel. Luego está la mastitis puerperal,
que sobre todo en la segunda semana posparto. Se trata de una infección del parénquima glandular o vasos linfáticos que es causada generalmente por estafilococos o estreptococos. Va a causar una fiebre de 39 a 40 grados centígrados que suele durar más de 24 horas. Si hay sospecha de un absceso de mama, se suspenderá desde el principio lo que es la lactancia materna. El control de la mastitis en 72 horas en una unidad de salud, pero si no hay mejoría debido a un absceso mamario, y referir a segundo nivel. Luego está la ingurgitación mamaria, que es más frecuente entre el segundo y tercer día posparto. Aparece como una súbita turgencia mamaria con dolor local, aparece una red venosa superficial y en algunas ocasiones aparición de nódulos en la axila. Se diferencia de la mastitis que la ingurgitación va a ser bilateral y da febrícula de duración de menos de 24 horas. Se trata de manera ambulatoria, pero si no hay mejoría en 48 horas, se refiere a un hospital de segundo nivel. Luego está la infección urinaria, que generalmente en las primeras 72 horas, pero si en el parto ácido vaginal puede ser antes. Viene favorecida por los sondajes vesicales frecuentes, por sondas permanentes, por partos laboriosos y anestesia epidural. Se va a manifestar como una febrícula o fiebre en agujas, síndrome miccional y a veces con puño en exploración física con puño percusión renal positiva, en cuyo caso se sospechará de infección de vías urinarias altas. Depende de la evolución de la enfermedad, el tipo de infección puede ser tratada de manera ambulatoria como una bacteriuria sintomática o cistitis y pielonefritis en un hospital de segundo nivel o tercero dependiendo de las complicaciones. Luego está la tromboflebitis pélvica, trombosis o trombosis venosa profunda puerperal, que aparece al segundo o tercer día posparto cuando se ha diagnosticado una endometritis y la fiebre persiste 72 horas después del tratamiento antibiótico. Se debe pensar en una tromboflebitis pélvica. Se manifiesta de forma similar a la endometritis con escalofríos, fiebre alta, dolores abdominales intensos, movilización dolorosa del útero. Se puede llegar a comprometer las venas ováricas debido a que drena en el sitio de inserción de la placenta. Su manera de control se realiza en un hospital de segundo nivel. Por último, tenemos la septicemia, que es la penetración de gérmenes en el torrente sanguíneo. El paso de trombos sépticos a la circulación coincide con un pico febril y escalofrío. La fiebre puede ser hasta de 40 grados, dura pocas horas y termina remitiendo. Por su forma característica de una septicemia, el pulso se mantiene más rápido, lo correspondiente a la temperatura. En la forma más grave puede decir una taquicardia y puede acompañarse de hipotensión que puede llegar al colapso. Muchas veces una puerpera tiene fiebre. Existen signos clínicos muy poco sugerentes de una enfermedad concreta. Por eso, además de basarnos en la clínica, podemos llegar a un diagnóstico. Tenemos que basarnos en una exploración física y en pruebas complementarias básicas. Los factores de riesgos pueden ser de manera intrínseca, que son relacionados con la historia clínica de la mujer, o extrínsecos, relacionados con el personal sanitario e instrumentos utilizados durante el parto. Entre los siguientes tenemos trabajo de parto prolongado, parto instrumental, mujer con antecedentes de infección de vías urinarias o vaginales, obesidad, anemia o desnutrición, ruptura prematura de membrana, extracción manual de la placenta, cesárea de urgencia y relaciones sexuales días previos al parto.
La fiebre es el síntoma principal de la infección durante el posparto, evidentemente, pero puede haber otros signos y síntomas que son malestar general, palidez, sudoración fría, escalofríos, taquicardia, cefalea, loquios abundantes y malolientes y o dolor abdominal. Métodos diagnósticos. Para considerarse como tal, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos. La fiebre es igual o superior a los 38 grados Celsius en al menos 2 ocasiones separadas de un intervalo de 6 horas, y la fiebre aparece entre las 24 horas después del parto y las 6 semanas siguientes, periodo conocido como puerperio. En las primeras 24 horas después del nacimiento del bebé, la temperatura debe ser superior a los 38.5 grados Celsius para considerar que tiene relevancia clínica. El médico tendrá que valorar los posibles factores de riesgo intrínsecos de la madre, así como los factores de riesgo relacionados con el parto. Además, este llevará a cabo una exhaustiva exploración física, incluyendo las mamas y la revisión vaginal. También mandará a realizar las pruebas complementarias que sean necesarias: analítica de sangre, hemocultivo, cultivo de orina, cultivo endometrial, entre otros. Es muy importante poder identificar los microorganismos para dar el tratamiento adecuado. Pruebas complementarias. El análisis sistemático de sangre, en el cual vamos a buscar leucocitosis con desviación a la izquierda o no. Un estudio de coagulación ante la posibilidad de que haya un proceso sistemático que haya podido afectar el sistema de coagulación. Análisis sistemático de orina en busca de datos sugestivos de infección del tracto urinario. Urocultivo, porque a veces el análisis sistemático de orina no da datos concretos, pero sí crece algún germen en el cultivo de orina. Hemocultivos, que podrían ser útiles en algunos casos de endometritis, rara vez son positivos. Y cultivo de loquios para descartar una endometriosis. El tratamiento a utilizar va a depender de la patología asociada. Por ejemplo, si se trata de una endometritis puerperal, utilizaremos fármacos como ampicilina 2 gramos intravenoso cada 6 horas combinado con gentamicina 160 miligramos intramusculares al día y metronidazol 500 miligramos intravenosos cada 8 horas. Si es una infección de herida operatoria, utilizamos clindamicina 900 miligramos intravenosos cada 8 horas, combinado con gentamicina 160 miligramos intramusculares cada día. Si se trata de una mastitis puerperal, podemos utilizar antibióticos como dicloxacilina 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 3 días o claritromicina 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Y también antipiréticos como acetaminofén 500 miligramos vía oral cada 6 horas y realizar control clínico en 48 a 72 horas si no hay mejoría clínica. Sospechar un absceso mamario, ya no es una mastitis puerperal sino un absceso mamario. En caso de ingurgitación mamaria, la actitud terapéutica indicada va a depender si es una mujer lactante o una mujer no lactante. En una mujer lactante se recomienda sujetador ajustado, además del vaciado mamario, calor local y analgesia si precisa. Si estas medidas no son suficientes, podemos utilizar oxitocina 10 unidades, o sea, una ampolla intramuscular cada 8 horas, o 5 unidades de oxitocina, que es media ampolla, intramuscular media hora antes de cada toma. En una mujer no lactante, utilizamos el vendaje mamario junto con frío local, restricción hídrica, analgesia y un antagonista de la prolactina, que puede ser bromocriptina o cabergolina, ambos agonistas dopaminérgicos. En caso de una tromboflebitis pélvica o una trombosis venosa profunda puerperal, utilizamos antibióticos como ampicilina 1.5 gramos intravenoso cada 6 horas, más clindamicina 600 miligramos intravenosos cada 6 horas, más gentamicina 80 miligramos intravenosos cada 8 horas. Podemos utilizar también ceftriaxona 1 gramo intravenoso cada 12 horas y evaluar la mejoría clínica de la paciente a la espera del resultado del cultivo. Si la paciente no mejora en 48 horas, revisar la sensibilidad antibiótica y el cultivo de secreción vaginal. O también podemos utilizar heparina 10.000 unidades subcutáneas cada 8 horas hasta mantener un tiempo parcial de tromboplastina de 1.5 a 2 veces el valor basal.
En caso de infección de vías urinarias, podemos utilizar nitrofurantoína 100 mg vía oral cada 8 horas por 10 días o amoxicilina 750 mg vía oral cada 8 horas por 10 días. Si es una septicemia puerperal, se utiliza ceftriaxona 1 gramo intravenoso cada 12 horas y se evalúa la mejoría clínica de la paciente a la espera del resultado del cultivo. Si la paciente no mejora en 48 horas, revisamos la sensibilidad antibiótica y el GRAM y el cultivo de secreción vaginal. Si hay bacilos gram negativos y gérmenes anaerobios, consideramos el uso de metronidazol en infusión intravenosa de 500 mg cada 8 horas y revisamos la sensibilidad antibiótica. Utilizamos acetaminofén 1 gramo vía oral si fuera necesario en caso de fiebre. La infección puerperal la vamos a definir como estado mórbido originado por la invasión de microorganismos a los órganos genitales como consecuencia del aborto o parto. Se caracteriza clínicamente por fiebre de 38 grados centígrados o más en 2 o más registros sucesivos de temperatura. Después de las primeras 24 horas y durante los primeros 10 días del posparto y posaborto y poscesárea, asociados a uno o más de los siguientes datos clínicos, como dolor pélvico, un flujo vaginal anormal, un flujo fétido transvaginal, un retardo en la involución uterina y fiebre. Las regiones anatómicas más frecuentes en donde se ubica la infección puerperal son el útero ocasionando endometritis puerperal, heridas quirúrgicas de la episiotomía, heridas operatorias o en este caso serían en cesárea. La etiología de las infecciones puerperales es de naturaleza polimicrobiana y la mayoría de los gérmenes causales habitan en el tracto genital de las mujeres. El efecto sinérgico de la combinación microbiana y de factores predisponentes, así como la presencia de tejido desvitalizado o condiciones generales de resistencia disminuida en el huésped, aumenta exponencialmente la virulencia y patogenicidad de estos gérmenes, dando lugar a la infección puerperal. Tenemos en esta gráfica los gérmenes aislados de mayor frecuencia en una infección puerperal. Tenemos los aerobios, que en este caso son los streptococos, enterococos, Escherichia coli, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Gardnerella vaginalis. Y tenemos entre los anaerobios bacteroides, Pectopectrus coccus, Clostridium fusobacterium. Y también hay otros agentes que pueden causar infecciones puerperales, como lo que es el caso del Ureaplasma ureatelium, Mycoplasma homonis, Chlamydia trachomatis. Las fuentes de contagio tenemos dos. Están las autoinfecciones y las heteroinfecciones. Las autoinfecciones es la infección del tracto genital por gérmenes que habitan en el organismo de la mujer de un modo habitual. Es muy probable que el mecanismo de autoinfección propiamente dicho en realidad sea de muy escasa participación en esta entidad, ya que probablemente el mecanismo de la misma estaría dado por el transporte de gérmenes de la vagina realizado por las manos del operador hacia la cavidad uterina. Esto provocando sobre todo con los actos manuales realizados respectivamente o con deficiencia de condiciones de asepsia. Entre las enteroinfecciones, esta es la infección del tracto genital por gérmenes que provienen del exterior a través de las manos, de la ropa del personal de salud que interviene en la atención de un evento obstétrico y del instrumental mal esterilizado. Las formas clínicas de infección puerperal, tenemos un cuadro clínico en el cual va a depender del sitio en que se encuentra la infección, de acuerdo a la siguiente clasificación, que tenemos las infecciones puerperales localizadas, que las patologías serán la cervicitis y la endometritis, las infecciones puerperales diseminadas, que está en la salpingitis, ovaritis, abscesos pélvicos, y aquellas vía linfática, que es la metritis y parametritis. También tenemos en la vía hematógena, que es la tromboflebitis séptica, la sepsia o el shock séptico. La infección puerperal localizada es la infección de lesiones, laceraciones o pérdida de continuidad del perineo, vulva, vagina y cuello mal reparados en el sitio de la episurografía, en la herida quirúrgica de la operación o en el endometrio.
Las infecciones puerperales diseminadas, estas formas clínicas comprometen generalmente varios órganos genitales internos y el peritoneo, y si no se las trata oportunamente, puede llegar a condicionar un estado de choque séptico a través de diferentes vías de propagación de la infección. El manejo actual de la metritis puerperal basado en evidencia. La metritis es la infección del útero después del parto y una de las causas principales de muerte materna. Los principales factores predisponentes de la endometritis después de la cesárea son la duración del parto, la ruptura de la membrana, presencia de vaginosis bacteriana y el número de exploraciones vaginales. Los factores predisponentes de endometritis después del parto vaginal son ruptura de membrana prolongada, utilización del forceps, anemia y traumatismo del tejido blando materno. La demora del tratamiento o el tratamiento inadecuado de la metritis puede ocasionar abscesos pélvicos, peritonitis, un choque séptico, trombosis de venas profunda, embolia pulmonar, infecciones pélvicas crónicas con un dolor pélvico recurrente y dispanuria. Los signos y síntomas que tenemos de la metritis es fiebres, escalofríos, dolor abdominal inferior, loquios purulentos, fétidos, útero doloroso a la palpación, blando y mal involucionado. Se hablará sobre la orientación clínica según agente causal. Los anaerobios causan lo que es fetidez, los estafilococos causan secreciones purulentas, el Clostridio perfringe puede causar hemólisis, ictericia, las bacterias gram negativas causan shock séptico precoz. El tratamiento específico son los antipiréticos según la necesidad, la administración de antibióticos hasta que la mujer esté sin fiebre por 48 horas y administramos la combinación de los siguientes antibióticos que son ampicilina 2 gramos intravenosos cada 6 horas más la gentamicina de 5 miligramos por kilogramo de peso corporal intravenoso cada 24 horas. Se puede usar en lo que es metronidazol 500 miligramos intravascular cada 8 horas o lo que son las penicilina G 6 millones de unidades intravenosas cada 6 o lo que podría ser la vancomicina de 1 gramo intravenosa cada 12 horas. La parametritis es un proceso inflamatorio diseminado por vía linfática que afecta las estructuras que rodean al útero y el ligamento ancho. El cuadro clínico de este, por lo general, aparece entre los 10 a 15 días después del parto. La paciente puede referir fiebre, taquicardia y dolor de localización parauterina. El diagnóstico es clínico, mediante la historia y el examen físico. La conducta a tomar es que el ingreso de la paciente al servicio de posparto o área de enfermedades infecciosas, así como el ingreso al área de posparto, una dieta libre, un reposo relativo, curva de temperatura cada 4 horas y signos vitales de rutina, vigilar por fiebre, estabilidad hemodinámica y hipotensión. De exámenes de laboratorio se deja velocidad de eritrosedimentación, prueba de función renal, VIH, BDRL, y de medicamento es la toma el uso de ceftriaxona, 1 gramo intravenosa cada 12 horas y evaluar mejoría clínica de la paciente a la espera de resultados de cultivo. Si la paciente no mejora en las 48 horas, revisar la sensibilidad antibiótica y cultivo de secreciones vaginales. Si hay coco-gram positivos, evaluar el uso de la ampicilina de 1.5 gramos intravenoso cada 6 horas o clindamicina 600 miligramos intravenoso cada 6 horas y evaluar el uso de las cefalosporinas. La cervicitis es una inflamación aguda o crónica del cuello uterino, generalmente por infecciones causadas por organismos de transmisión sexual como Clamidia trachomatis, Neisseria gonorrea y el virus del herpes simple tipo 2 se asocia con frecuencia al uso del dispositivo intrauterino. El cuadro clínico de la cervicitis es enrojecimiento, edema y hemorragia al contacto en el área cervical. Hay presencia de secreciones cervicales mucopurulentas, sensación de presión pélvica, hemorragias postcoito y prurito en el área genital. El diagnóstico
son signos y síntomas de la paciente, Gram y cultivo de secreciones, así como citologías cervicales y evaluación por coloscopía, donde este es accesible. La conducta a tomar es tomar una historia clínica y hacer un examen físico completo, hacer un Gram y cultivo de secreciones cervicales e iniciar un tratamiento antibiótico empírico para prevenir el desarrollo de enfermedades inflamatorias pélvicas, así como es el uso de penicilina benzatínica de 2.4 millones de unidades intramuscular, una dosis o doxiciclina de 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 7 días. También el usar otras opciones de antibióticos en pacientes alérgicas a penicilina, como lo que son las clindamicinas de 300 miligramos vía oral cada 8 horas, o el uso de ceftriaxona 1 gramo intramuscular cada 24 horas. Considerar el resultado del cultivo y antibiograma para modificar o continuar el tratamiento. La salpingitis es una infección ocasionada por la propagación de gérmenes de transmisión sexual, facilitada por la continuidad de la mucosa genital, directamente del útero hacia el endosalpinx, que luego infecta los anexos. Los síntomas aparecen de forma tardía entre el 8º y 10º día después del parto. Se inicia con un ascenso brusco de la temperatura, taquicardia y dolor parauterino. Si se sospecha microorganismos gram positivos o negativos, iniciar ceftriaxona 1 gramo endovenoso cada 12 horas asociado a clindamicina, 600 miligramos endovenoso cada 6 horas. Se puede sustituir la clindamicina por metronidazol a razón de 500 miligramos endovenoso cada 8 horas en infusión. Entre los signos y síntomas de alarma para el traslado de la paciente a un centro asistencial se encuentran la ruptura prematura de membrana prolongada, fiebre, dolor abdominal y o dolor pélvico y loquios fétidos. La ruptura prematura de membranas se define como la pérdida de continuidad de las membranas corioamnióticas que sobreviene con la salida de líquido amniótico de más de 1 hora, previo al inicio del trabajo de parto. La gestante con ruptura prematura de membrana requiere un adecuado manejo y para ello es necesario tener en cuenta el periodo de latencia, entendido como el intervalo entre la ruptura de la membrana y el inicio del trabajo de parto. Se denomina ruptura prematura de membrana prolongada aquella con un periodo de latencia mayor a 24 horas. Se clasifica en ruptura prematura de membrana a término, después de la semana 37 de gestación, y ruptura de prematura de membrana pretérmino previa a la semana 37 de gestación. La ruptura prematura de membrana pretérmino se divide en 3 categorías: ruptura prematura de membrana previable, ruptura prematura de membrana lejos de término y ruptura prematura de membrana cerca del término. Entre el diagnóstico, se recomienda que el diagnóstico clínico de la ruptura prematura de membrana sea realizado por medio de la historia clínica completa y el examen con espéculo estéril, en el cual se evidencia la salida de líquido a través del canal cervical o la presencia de lagos en el fondo del saco posterior. Si la sospecha clínica de ruptura prematura de membrana persiste a pesar de las pruebas clínicas negativas, se recomienda realizar las siguientes pruebas complementarias: cristalización, medición de pH, medición del índice de líquido amniótico por ecografía, amiotransfusión o determinación de microglobulina 1-alfa placentaria. En el tratamiento se recomienda un único ciclo de corticosteroides para las mujeres embarazadas entre las 24 y 34 semanas de gestación que están en riesgo de parto pretérmino por ruptura prematura de membrana. Los esquemas recomendados de corticoides son betametasona 12 miligramos vía intramuscular con 24 horas de diferencia por 2 dosis o dexametasona 6 miligramos por vía intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. En pacientes con ruptura de membrana, se recomienda una dosis única de rescate de corticosteroides prenatales si la paciente recibió un ciclo completo de corticoides para maduración pulmonar desde hace más de 1 semana y la edad gestacional actual es menor a 34 semanas. El puerperio es un periodo que comprende desde el nacimiento hasta la 6ª semana posparto. El puerperio patológico
se refiere a toda condición mórbida que interfiera en la regresión fisiológica del estado pregravídico de la puérpera, que puede surgir desde el puerperio inmediato hasta el tardío. La condición puede estar presente desde antes del parto, durante el parto o una de las de debutar en el puerperio. La fiebre puerperal se conoce desde hace mucho tiempo. Esta se manifestó de forma epidémica a finales del siglo XVIII debido a la creación de las maternidades. La etiología de la infección puerperal es de naturaleza polimicrobiana y la mayoría de los gérmenes causales habitan en el tracto genital de las mujeres. Los factores de riesgo para adquirir una infección puerperal son trabajo de parto prolongado, parto instrumental, mujer con antecedentes de infecciones de vías urinarias o vaginales, obesidad, anemia o desnutrición, ruptura prematura de membrana, extracción manual de la placenta, cesárea de urgencia y relaciones sexuales días previos al parto. La fiebre es el síntoma principal de una infección durante el posparto. Entre las pruebas de laboratorio útiles para la detección de infección puerperal tenemos análisis sistemáticos de sangre, estudios de coagulación, análisis sistemáticos de orina, urocultivo, hemocultivo y cultivo de loquios para descartar una endometritis. El tratamiento se determina a partir del diagnóstico de una patología en concreto, es decir, puede necesitarse la administración de un antibiótico en específico para cada patología de forma individual.